Buenas noches, hermanos. En esta hora doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de transmitir este tiempo de meditación en el cual me ha sido dado esta bendición. Y quiero agradecer a nuestro hermano pastor esta oportunidad. Asimismo, como testimonio, antes de dar inicio a esta meditación, le doy gracias a Dios porque como familia nos ha permitido en esos últimos 2 meses tener un estudio bíblico. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo de contingencia, de pandemia, en el cual estamos guardados en nuestros hogares? Pues aprovechar el tiempo en el cual tenemos a nuestros hijos con nuestra esposa y poder meditar en la palabra de Dios. Doy gracias porque tenemos 44 días consecutivos en los cuales hemos tenido temas de conversación acerca de lo que dice la Biblia, acerca de la familia, el noviazgo, padres e hijos, el divorcio, los abuelos. Y en este tiempo de contingencia debemos buscar la voluntad de Dios para nuestra familia. El día de hoy, en esta noche, el tema en el cual vamos a meditar es la siguiente: oración pidiendo la victoria. Nuestro hermano pastor en las últimas semanas ha estado hablando acerca de las diversas oraciones que se presentan en la Biblia, iniciando en el libro de Génesis. El día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar acerca de una oración del cual el autor es David. ¿Quién es David? Bueno, David fue el segundo rey de Israel. Él tenía una relación personal con Dios. Para poder orar, tienes que tener una relación personal con Dios. Esta relación que tenía David con su creador era una relación de confianza, ¿sí? Una relación en la cual él podía manifestar todo lo que había dentro de su corazón, sus alegrías, sus angustias, sus temores, sus pruebas, y él podía ir directamente con el Padre hablándole de manera personal. David fue un ungido. Recordamos la historia en la cual el profeta Samuel va a la casa de Isaí, ¿sí? Y le dice: vengo con un propósito especial, tráeme a todos tus hijos, del mayor al menor, y ninguno de ellos fue el escogido de parte de Dios. Samuel le pregunta: ¿tienes un hijo además de los que están aquí presentes? Y dice: sí, el hijo más pequeño está en el campo cuidando a las ovejas. Pues vamos a esperarlo. Cuando llega, Samuel unge a David. ¿Por qué? Porque era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Este pastor de ovejas, ¿sí? Era pequeño, y también podemos ver que era un hijo obediente, porque cuando su padre le dijo que fuera a enviar alimentos a sus hermanos en la guerra, él obedeció oportunamente. Este David, en su adolescencia, en su juventud, siendo pastor, dice que luchó contra leones y osos. Menciona la palabra de Dios que si tomaba una oveja, aquellos animales feroces, ¿sí? Él, David, se los quitaba del hocico. Y si esos animales intentaban atacarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía David? Lo tomaba de la quijada hasta matarlo. Era un hombre de guerra. Así se fue preparando durante la vida. Este David, siendo joven y al momento de llevar alimentos a sus hermanos, estando en guerra el pueblo de Israel contra los filisteos, y habiendo un enemigo muy fuerte, ¿sí? El cual impresionaba a todos y los tenía asustados y atemorizados. El nombre de esta persona era Goliat. Dios utilizó a David y lo convirtió en un hombre de guerra. Recordemos que cuando David se iba a enfrentar con este gigante, Saúl lo quiso proteger, ¿sí? Y le quiso prestar su armadura, ¿sí? Su casco, su coraza, su espada. Sin embargo, David no podía caminar con esta armadura, y él fue solamente con la protección de Dios. Y cuando se enfrentó a este gigante Goliat, él le dice: pero voy contra ti en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso.
¿Dónde se encuentra esta oración pidiendo la victoria? Algunos de nosotros lo podemos recordar. Eh, Cuando estaba en nuestra iglesia como pastor nuestro hermano Juan Pacot Rodríguez, en los cultos vespertinos teníamos la buena costumbre de pasar al frente y repetir un salmo. El primer salmo que me tocó aprender con él es el salmo número 20. Ese salmo número 20, ¿sí? Lo tenemos muchos de nuestra congregación grabados en nuestro corazón, ¿sí? El aprender porciones de la palabra de Dios es una muy buena costumbre, es una muy buena práctica para poder transmitir a las nuevas generaciones el deseo, el gusto, la necesidad de memorizar porciones de las Sagradas Escrituras. El día de hoy estaremos viendo acerca del Salmo número 20. El Salmo número 20 nos enseña lo siguiente. Número 1. Dios es nuestro refugio. Si nosotros podemos buscar ahí en nuestras Biblias o recordar este salmo, vamos a ver en algunos versículos lo que nos menciona acerca de Dios. El versículo número 1 nos dice, Él es nuestro refugio. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos entender y creer es en quién depositamos nuestra confianza. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos leer la palabra de Dios para poder tener un mejor conocimiento de aquel que nos amó y dio a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. En el Evangelio de Jesucristo según Juan, en su capítulo 20, versículo 30 y 31 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si nosotros leemos la palabra de Dios, podemos tener un mejor conocimiento del Dios que presenta la Biblia, no el Dios el cual pueda pensar la gente que puede tener un concepto equivocado. David tenía una relación personal con Dios y podía decir lo siguiente, Dios es nuestro refugio. Versículo 1 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Él es nuestro defensor, ¿sí? Él es nuestro ayudador. Te envía ayuda del santuario y desde Sión te sostenga. Él es el que nos sostiene. Él es nuestra salvación. Dice el versículo número 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Él es el dador de todo bien. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Él es nuestra confianza. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas tú y yo, dice, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Con esos versículos de este capítulo 20 del Salmos, podemos entender que nosotros debemos depositar en Dios nuestra confianza, porque Él es nuestro refugio. También podemos ver para qué es nuestro refugio. Bueno, actualmente nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad está pasando por tiempos de pruebas. ¿Qué debemos hacer en tiempos de prueba? Es común, hermanos, que tengamos temor ante situaciones desconocidas. Sin embargo, el miedo no es natural ni necesario. Se debe aprender a resolver. El miedo perjudica porque impide actuar inteligentemente y con serenidad ante el peligro. En algunos casos el miedo incluso puede bloquear a la persona poniendo en riesgo tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Isaías 41:10 dice lo siguiente, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Otro salmo escrito por David y que es muy conocido por nosotros nos menciona lo siguiente, el Salmo 23, el Salmo del Pastor, en su versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué tenemos que hacer entonces en tiempo de prueba? Número 1, busca a Dios. ¿Sí? Cuando estés con temor, cuando tengas angustia, cuando tengas conflicto, busca a Dios. Número 2, adórale con corazón sincero. El versículo 3 dice, haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Si nosotros recordamos la historia de Caín y Abel, estos dos hermanos ofrecieron ofrenda al Señor. Sin embargo, en Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Adórale con corazón sincero. Pide con sabiduría. Dice el versículo 4 y 5, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. La parte final del versículo 5 dice, concede a Jehová todas tus peticiones. Debemos pedir a nuestro Dios, pero Santiago nos da una advertencia. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos pedir con sabiduría, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? Pues en las Sagradas Escrituras. ¿Qué otra cosa debemos hacer en tiempo de prueba? Conoce a tu Salvador. ¿Cómo vamos a saber que podemos ser rescatados, que podemos ser fortalecidos si no pasamos por una prueba? El versículo 6 dice lo siguiente, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Conozcamos a nuestro Salvador. ¿Qué también tenemos que hacer en tiempo de prueba? Esperar. Esperar en Dios. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Si nosotros estamos ahorita pasando algún problema, estamos viviendo una situación que nos angustia, esperemos en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué está viviendo hoy en la actualidad nuestras familias, nuestra iglesia, la comunidad? Pues problemas de enfermedad, pérdida de empleo, temor por el COVID, muerte de un familiar, depresión, estrés, problemas familiares, alejamiento de Dios, divorcios, inestabilidad financiera. Aún en la actualidad, que el día de ayer iniciaron la educación en línea, muchos padres están angustiados en cómo van a poder ayudar a sus hijos. Bueno, busquemos, cumplamos estas 5 cosas para hacer en tiempo en prueba, porque Dios nos va a dar una respuesta que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es la respuesta de Dios? Qué triste es ver a gente que vaga en este mundo en desaliento y sin esperanza. El cristiano también va a pasar por prueba. Lo estamos viviendo en nuestra congregación. Sin embargo, nosotros tenemos esperanza y no somos como los incrédulos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos escucha. Dice el Salmo 143, versículo 8 lo siguiente. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El versículo número 1 del Salmo número 20 nos puede decir y enseñar que Él nos escucha en el día del conflicto. Salmo 94, 14 dice lo siguiente, esto es en la traducción Dios habla hoy. El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solo a los suyos. Él nos va a ayudar.
versículo 2 del Salmo número 20. El Salmo 31:19 dice lo siguiente: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En esta relación que tenemos nosotros con Dios, es una relación de padre e hijo, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe. Él nos conoce, ¿sí? Él se acuerda de nuestras ofrendas. Él se acuerda que nosotros le hemos buscado con fe. Por eso Él nos escucha. Por eso Él nos ayuda. Por eso Él suple todo de acuerdo a su multiforme gracia. ¿Tienes alguna necesidad? Pide a Dios y Él va a sobrepasar y nos va a responder mucho mejor de lo que nosotros pensamos o creemos. Él nos salva. Él nos levanta. El versículo 8 dice lo siguiente: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En tiempo de prueba podemos caer. En tiempo de necesidad podemos dudar. Sin embargo, cuando buscamos a nuestro Dios, Él levanta a aquel que se ha caído, ¿sí? Y nosotros necesitamos esta respuesta por parte de nuestro Dios. Hermanos, Dios nos puede poner a prueba. Sin embargo, Él nos da la manera adecuada de buscarle para poder encontrar la victoria. La victoria no está en nuestras fuerzas. La victoria no está en nuestras capacidades. La victoria está en que depositemos nuestra fe en aquel que es digno de depositar en Él la fe, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. Hermanos, no nos angustiemos. Hermanos, confiemos en que Dios está a nuestro lado. El Salmo 91:2 dice lo siguiente: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora estamos delante de ti, Señor, y te damos infinitas gracias, Padre, por esta porción de tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos acudir delante de ti con toda la confianza de depositar todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras tristezas, nuestros conflictos. Padre, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y en esta hora, Padre, te pido de tu bendición para nuestras familias, para tu iglesia. Padre, que en este momento en el cual necesitamos consolación, tú nos la des. En el momento en que necesitamos paz, tú nos la concedas. Señor, que nuestra alabanza sea grata delante de ti, que permitas como hermanos en la fe el poder ayudarnos unos a otros, el poder consolarnos, el poder orar e interceder por cada una de las necesidades. Padre, a ti sea la honra y la gloria, porque tu nombre siempre será glorificado. Cuídanos en esta hora, Padre, te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, antes de concluir, quiero aprovechar este medio para decirles y recordarles lo siguiente, ¿sí? Primero, quiero darle gracias a nuestro Dios por nuestro pastor, nuestro hermano Juan Samuel Pacot Rivera. Por la gracia de Dios está trabajando con nosotros, es el segundo año que está pastoreando nuestra congregación. Especialmente lo tenemos presente en este mes de septiembre porque es o recordamos como pueblo bautista que celebramos a los pastores. En este año les invito a felicitarle y dar muestras de afecto y reconocimiento por el trabajo que desempeña oportunamente y con una actitud de servicio muy especial, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico. Debo mencionarles que en las reuniones que celebramos el cuerpo de diáconos, hemos solicitado a nuestro hermano Pastor Samuel que se cuide evitando, dentro de lo posible,
el contacto personal en este tiempo de contingencia. El hermano pastor seguirá atendiendo vía telefónica cualquier necesidad espiritual, familiar, de salud o cualquiera otra para la que se le requiera. Él siempre está dispuesto y disponible. El hacer esto es una muestra también de cariño y respeto por su trabajo y del cuidado que debemos tener unos para con los otros. Dios les bendiga y nos vemos mañana en el culto de oración.